cuando yo me desplazaba a la circunscripción 3, él me enviaba armas, porque el país vio que se retractó, sino que la directora me confesó cara a cara. Por eso el partido no reaccionó, no hubo una comunicación. ¿Quién es ese abogado? No, pues ese abogado tiene una amargura generacional conmigo. ¿Tú no planeas tomar acciones contra esa última trama? Hay que cuestionar el dinero sucio del narcotráfico que entra, pero también gente que tiene contratos con el Estado. ¿Están dadas las condiciones internas para la competencia en el PRM? Pero no fue de forma democrática. No, lo impusieron. Hay un video famoso de él, rodando, diciendo, tráeme ese video, que cuando yo esté en el palacio tú verás. Porque un gobierno que invierte 7.400 millones de pesos en publicidad tiene media prensa doblada. El presupuesto nacional le ha hecho mucho daño a la sociedad dominicana. ¿Tú no quisiste aceptar un cargo por ese motivo? Un partido político no se puede construir alrededor de un mesías. Amigos de YouTube, en nuestro espacio recibimos a un miembro distinguido de esta plataforma, Guido Gómez Mazara. ¿Cómo te sientes? Con la gracia de Dios, muy bien. ¿Cómo está la salud? Bien. Estaba en unos chequeos médicos hoy. Rutinarios. Tú sabes que los carros a cierta edad hay que chequear. Eso le pasa a los seres humanos. Cambio de filtro, cambio de aceite. Bujía, condensador, platino, todo bien. Nítido. Guido, tú has sido noticia desde las últimas semanas a raíz de una serie de publicaciones en diarios de circulación nacional y específicamente en el periódico Diario Libre se estuvo reseñando como que Pascual Cordero, mejor conocido como el Chino, estaba haciendo unos señalamientos donde te colocaba a ti como un socio de César el Abusador. No fue así. Luego, no entonces, ¿cómo fue? No, primero gracias por la invitación. Él lo que dice en su declaración, que después se retractó, porque el país vio que se retractó, sí, que cuando yo me desplazaba a la circunscripción 3, él me enviaba armas. Totalmente falso. Segundo lugar, que como yo, junto a doña Miriam, doña Jenny, tenemos influencia en el sector carcelario, en el caso de ellas, con razón, en el mío, ninguna. Él pedía que no se le trasladara a otra cárcel porque su vida corría peligro. Esas son las dos imputaciones que él me hace. No me asocia con otra cosa y repito, él se retractó. Sí, luego salió entonces un video donde se retractó, donde él decía que te pedía disculpas a ti, a tu familia, que él siempre quiso ser como tú y demás. Eso fue lo que él especificó. ¿A qué tú obedeces que haya salido esa publicación en Diario Libre que después fue eliminada? Claro, mira, hay una intrahistoria y la voy a explicar aquí. Déjame decirte lo siguiente. La lucha política en la República Dominicana y en otros países, la ausencia de un debate conceptuoso, elaborado, ha generado la tesis de que la política dominicana es un espacio propio para el insulto. Y yo siempre he dicho, y les recomiendo a mis amigos que hacen vida política, que la jurisdicción de los insuficientes es el lodazal. Si usted entra a eso, le hace el juego. En el caso específico mío, yo pienso que la postura que yo he tenido respecto a temas fundamentales han generado franjas de inconformidad legítima en la democracia, no hay que ponerse guapo, que como no pueden ir al centro del debate respecto de temas sustanciosos, activan esos circuitos. Y lo hacen a través de redes sociales, bots y granjas. En ese caso, yo quiero dar testimonio de que el periódico Diario Libre no solo los retiró, sino que la directora me confesó cara a cara, doña Inesia Spun, una persona que yo le tengo mucho respeto, que eso se hizo sin su consentimiento y que eso lo hizo la edición digital del periódico y que yo me merecía una excusa por ese tipo de situación y hablamos con mucha franqueza. ¿Por qué? Porque todo eso acontece en el marco de dos situaciones. La primera, una decisión de la Suprema Corte de Justicia que sienta un precedente. En el caso mío es la primera vez que a un político dominicano le dan una sentencia favorable en la Suprema Corte de Justicia por el tema de la difamación. Sí. Una difamación incentivada, y yo le doy siempre gracias a Dios porque mis adversarios son muy brutos, por gente
que estuvo en la nómina de un político que fue ministro y con el yo he tenido conflictos políticos que el país lo conoce perfectamente. Hablo de Vargas Maldonado. Sí. O sea, esas fuentes utilizadas para atacarme eran empleados de esa administración. O sea, mira qué torpes son. Y yo nunca me dejé provocar en la campaña y cuando terminó el proceso fui a los tribunales. Y en todos los grados jurisdiccionales la gané. Y senté un precedente de difamación, injuria, delitos electrónicos por la Suprema Corte de Justicia. Primer lugar. Segundo lugar. Para el próximo 2 de julio yo tengo el lanzamiento oficial de mi candidatura. Que es una candidatura que representa, y no porque lo digo yo, sino una visión rectificadora, no obstructora, de un sinnúmero de aspectos que han caracterizado las aspiraciones de muchísimos ciudadanos, pero era parte de la oferta del cambio. Y hay gente en mi partido que, si bien es cierto, no estimula ese tipo de acciones truculentas en mi contra, no se siente afectado porque eso me acontece, porque entiende que es una forma de obstruir mi carrera. No lo van a lograr. Por eso el partido no reaccionó, no hubo una comunicación de la dirección. No, pero tampoco me importa. Que encabeza, no hubo una posición de paliza, no hubo una reacción de pero tampoco me importa. Carolina Mejía. Pero tampoco me importa. No hubo una reacción del presidente de la República. No, pero tampoco me importa. ¿Por qué tú crees que ellos no se solidarizaron ante esa situación? Pero esa es una solidaridad que, ¿verdad? Yo no la reclamo. Pero en ese mismo orden, yo te voy a dar las referencias para que tú veas que en la República Dominicana la gente repite los errores porque tropiezan 500 veces con la misma piedra. Mira, a Peña le hicieron una campaña parecida. ¿Dejó de ser el líder histórico de la sociedad dominicana? No. A Hipólito lo último que le dijeron fue que subió en un avión piloteado por el Chapo Guzmán. Era mentira. El ex senador de Baní tuvo que pedirle perdón y cacao en la Suprema Corte de Justicia. A Leonel Fernández le trajeron un narcotraficante. El famoso querinazo. Bien. Con el caso de Danilo lo asociaban a una persona que ha sido procesada fuera de la República Dominicana. César el abusador, con unos audios, con una serie de... Y en el caso de Luis Abinader, ¿qué no le dijeron a Luis? De todo. ¿Qué digo con esto? Que la gente que como yo, que efectivamente cree que el flagelo del narcotráfico hay que combatirlo con responsabilidad, siente que desafortunadamente cuando en la lucha política se introduce ese componente en ánimo de dañar, al final de la jornada no produce un consenso en la sociedad de que ese es un tema que tiene que unificar a los dominicanos, independientemente de orientación política, ideológica, de cualquier naturaleza, porque lo grave del tema del narcotráfico no solo cómo ha penetrado en la sociedad dominicana y ha invertido los valores esenciales, sino que ha llegado a tal punto de que en segmentos fundamentales de la pirámide social, medio hacia abajo, crea la idea de que el estilo de vida ese incorrecto, riesgoso, de consecuencias trágicas fuera de discusión, es la opción de muchos jóvenes en la República Dominicana. Y yo lamento eso, porque yo creo en una sociedad donde los valores que se construyan sean el resultado del trabajo, del esfuerzo, de la abnegación. Frente a eso, lo más importante es que cuando cualquier ciudadano se sienta agraviado, transite las avenidas institucionales, no se deje perturbar, porque la verdad siempre se impone sobre la mentira. Pero en este caso, he escuchado otras intervenciones tuyas donde tú has dicho que se han combinado varios elementos. Sí, claro. Que incluso el oficialismo se ha combinado con adversarios para dar lugar a esta clase de contenido. Sí. Pero has identificado, porque tú mencionas a un abogado en específico al cual le has ganado o que la justicia en su momento también ha sancionado y no le ha aprobado cosas que él ha solicitado. ¿Quién es ese abogado? No, ese abogado tiene una amargura generacional conmigo. Y yo en la vida aprendí que hay gente que son como los puentes, uno lo pasa y sigue caminando. Yo tengo una enorme satisfacción porque la vida me ha dado el agrado de tener una familia. Todos mis hermanos me quieren, tenemos una buena relación. A mi esposa fui el primero que llegó a su corazón y soy el padre de sus hijos, que son los míos. Tengo una madre de reconocimiento público, ¿no? ¿Verdad?
y tengo un padre que nunca claudicó sus convicciones a cambio de un decreto. Entonces eso me da orgullo, satisfacción y energía de seguir. Lo que pasa es que en este país, José, los que venimos de sectores populares y por virtudes modestas, por talentos o por la sistematicidad, alcanzamos el éxito, tenemos dos clases de reacciones. Los que se sienten conformes con el avance de uno y los que se sienten rezagados y ese rezago los conduce a la amargura. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Seguir avanzando, conseguir los objetivos. Y en el caso específico mío, yo me voy a concentrar ya en este tramo porque a partir del 1 de julio se inicia oficialmente la campaña, hacer los planteamientos que yo creo sobre la política, la visión que tengo sobre la sociedad, el deseo de que las políticas públicas que puedo implementar en materia de educación, de salud, de seguridad, del caso haitiano, sean tan efectivas que una parte importante del partido las asuma, me vote a favor y que la sociedad dominicana también lo haga. O sea que en este momento tú no planeas tomar acciones contra esa última trama y vas a pasar por alto esa situación. No, porque si el objetivo era que yo perdiera tiempo y me entretuviera, Dios es tan bondadoso conmigo que la gente se dio cuenta cuáles eran las manos perversas que iban detrás de eso. No consiguieron su objetivo. ¿Qué te parece, Guido, la nueva disposición del partido que estará depurando a sus precandidatos e incluso vi que se está habilitando una línea y un correo electrónico para que se delate de forma anónima todos aquellos que quieran aspirar a cargos públicos y que tengan alguna relación con el bajo mundo de las drogas o el lavado de activos? Ok, mira, vamos por partes. Primero, todo partido político le asiste el derecho a establecer los perfiles y parámetros de sus candidatos, puestos municipales, congresionales, la candidatura presidencial. ¡Qué bueno! Sin embargo, yo debo hacer dos advertencias. En primer lugar, las autoridades que hoy exigen y reclaman eso en el partido son las mismas que ocupaban la posición institucional cuando varias gente que hoy tiene procesos pendientes, inclusive en Estados Unidos, se presentaron de candidato. Esos son los hechos. Estamos hablando del señor Gutiérrez de Santiago, de Yamil Abreu también, que está detenido en los Estados Unidos, entre otros. Esos temas debieron ser analizados antes, no ahora. Pero bien, qué bueno que sea ahora. Y en ese mismo orden, yo también creo que hay que tener una especie de observación y ampliar el radio de las impugnaciones. Narcotráfico, estoy de acuerdo. Pero también temas de corrupción. Pero también gente que tenga antecedentes en materia de violación sexual, violencia intrafamiliar, molestar a menores. Yo creo que eso. Yo creo que es importante. Claro, la regla de presunción de inocencia tiene que prevalecer. Pero todo partido político tiene que hacer un esfuerzo en esa dirección. Y sobre los grandes aportes de campaña de sectores empresariales que a veces no se transparentan en los partidos políticos, ¿eso queda excluido de esa disposición? No, yo pienso que también hay que incorporarla. O sea, yo quiero hacer una contribución pidiéndole al partido, y este es un medio para eso, que expanda el ámbito de las contribuciones. Por ejemplo, de grupos económicos determinados, que no pueden contribuir a campañas políticas si tienen contrato con el Estado. Porque lo que pasa es que el espíritu de la transparencia no puede ser un discurso, tiene que ser una práctica. Y no reduzcamos el ámbito de la impugnación ética a los potenciales aspirantes a temas como el narcotráfico. Sí, eso vale, pero también hay que ampliar el radio de acción. Yo pienso que es tan malo una persona vinculada al narcotráfico internacional como un pedófilo siendo candidato. Yo pienso que es tan malo una persona vinculada al narcotráfico como una persona con antecedentes de violencia intrafamiliar. Yo pienso que es tan malo una persona vinculada al narcotráfico como estar acusado de molestar sexualmente a menores. Yo pienso que hay que cuestionar el dinero sucio del narcotráfico que entra a un candidato o un aspirante, pero también gente que tiene contratos con el Estado. Eso también hay que incorporarlo al debate. Y el hecho de que se esté solicitando una cuota
para inscribir las candidaturas de un monto que inicialmente se dijo que era en algunos niveles de hasta $1.000.000 y saber leer y escribir. Pero mira la contradicción que hay. Si hay un esfuerzo del partido que todos aplaudimos, en el sentido de que evitemos que el dinero sucio entre en la campaña, yo te compro el argumento válido, ¿cómo es posible que tú establezcas parámetros de dinero para las aspiraciones? Y comienzo a desmenuzar los argumentos que presenta el partido. Un compañero que sea un líder social y comunitario en una comunidad marginal y que quiera ser diputado y representa la demarcación de Lengua Azul, Calero, Los Minas, pero es un líder comunitario, no tiene los recursos para inscribirse. 100.000 pesos. Pero si mañana hay un candidato en el Ceibo que quiere representar a Pedro Sánchez, Michi, el casco urbano del Ceibo, no tiene los 150.000 pesos para ser candidato. Y cuando tú le pones la tarea del dinero como regla, tú estás activando el circuito de que muchas personas vengan a procurar recursos non santos. ¿Tú entiendes lo que es? Pero además, el dinero le ha hecho mucho daño a la política. Porque en la medida que ha prevalecido como regla, otros valores han sido sustituidos. Y vuelvo al argumento original con esa campaña rastrera que me quisieron hacer. No aprenden de los errores del pasado. En la vida política dominicana, quien ha apostado a la fuerza y el dinero ha fracasado. Ganó Gonzalo. No ganó. Ganó Miguel Vargas. No ganan. Entonces, un partido político... Peinado en su momento tenía mucho dinero. Tampoco. Un partido político que se construyó negando las aberraciones de una organización que era democrática como el PRD, no puede venir aquí a establecer esos esquemas. Yo hubiese preferido que los requerimientos del partido fueran en otra dirección, porque la señal que tú le estás dando a la sociedad es busca dinero para aspirar. Es una locura. En el caso específico, por ejemplo, de lo que aspiramos a la presidencia de la República, $1.000.000. Pero ponte a pensar que ese dinero era propio para la competencia electoral interna. Pero el diputado o el senador que buscan el dinero no es para competir, es para que una encuesta determine... Decida. Es una locura. Además, y la ley electoral no le da recursos vía la Junta Central Electoral a los partidos. ¿Qué se hace con ese dinero? Por ejemplo, una buena pregunta. El del PRM, no ¿qué creo, se hace? No creo que se lo cogen, ¿eh? Porque ni Paliza y Carolina se prestan a eso. Pero, óyete, ¿qué hacen con el dinero? ¿Tenemos local en todas las provincias y municipios? No. ¿Tenemos una escuela de formación política? No. ¿Existe algún programa para enviar a nuestros jóvenes y mujeres a estudiar y prepararse? No. Entonces, yo pienso que esa es la prioridad de un partido. Sobre todo un partido que tiene como referente a José Francisco Peña Gómez. Porque si fuera por la fuerza del dinero, Peña Gómez no fuera el líder. Claro. ¿Y qué se necesita hoy día? Por ejemplo, un aspirante a diputado, un aspirante a senador, un candidato en esos niveles. ¿Cuánto tendría que invertir entonces para poder ganar? Ya yo te di el monto de las inscripciones. Sí. Ahora, una campaña... Ya en la campaña abierta. Mucho dinero. Yo no tengo una idea aproximada, pero un diputado te habla de que puede buscar 20 millones de pesos para ser diputado. Y la pregunta que tú te haces, ¿y ese dinero compensa los salarios? Entonces tú solo estás habilitando la posibilidad de competencia al dinero. Tiene que ser el talento, la vocación de servicio, no el dinero. Pero se han convertido esos espacios, tomando en cuenta eso que tú dices, en refugios de la impunidad, de personas que saben que pueden ser sometidos, que pueden ser extraditados. Pero más aún. Pero que van directamente al Congreso a conseguir esa cuota de impunidad para evitar que se le toque, para evitar que se le toque sus empresas y para zafarse del sistema jurídico dominicano. Pero mira lo que pasa. La cúpula de los partidos políticos actúa con mucha irresponsabilidad históricamente. No hablo de mi partido, de todos. Ellos saben perfectamente en las demarcaciones qué candidato exhibe tanto dinero que no es producto de su esfuerzo. ¿O tú crees que mi partido no percibía quién? Yo no lo conocí. Y si lo hubiese conocido, lo digo. Pero ese diputado de Santiago que tiene problemas en Estados Unidos, me dicen que hacía un despliegue económico sin precedentes. Bueno, pero el sentido común
debió conducir al partido a darse cuenta de eso. Ah, no. La señal que le estamos dando es que el que tenga dinero puede ser. Hay la gente que tiene 20 y 30 años de forma coherente, consistente. Es decir, los partidos políticos cuando están en el poder tienen que ser efectivos dando señales. Pero yo hablo del tema del dinero. Yo hablo de otro tema. ¿Cuántas personas de otros partidos que llegan donde nosotros llegan por convicción, por conveniencia? O si el partido no hubiese ganado las elecciones, ¿estarían con nosotros? Tú sabes que no. Para nada. Porque es una visión muy oportunista, muy de lo coyuntural. Y nosotros derrotamos en las elecciones pasadas todo eso. Yo no estoy en contra de que los partidos generen una política de apertura. Pero oye, estimula a la gente en función de la consistencia del trabajo, porque la señal que tú le estás dando es que en una demarcación hay compañeros que siempre trabajan, que siempre se dedican. Ah, no, pero viene uno que tiene dinero o que ha sido contrario histórico, le levantan la mano y no hay problema. Ah, pero así no puede ser. No puede ser. ¿Están dadas las condiciones internas para la competencia en el PRM o todavía existe miedo sobre lo que pueda hacer el poder con toda esa maquinaria y con los recursos del Estado? Lo primero es que en el partido hay que recordarle que este proceso es la Junta la que cuenta, no es el partido. En ese mismo orden, hay que recordarle también a muchos compañeros y compañeras lo siguiente, que en el partido, si nosotros analizamos los mecanismos pseudo-coercitivos para este proceso, tú tienes el siguiente escenario. Para lo presidencial, sí, voto universal, directo y secreto con el padrón cerrado. Yo hubiese preferido padrón abierto, pero es verdad que las competencias anteriores fueron con padrón cerrado y hay que ser serio. Ese es el precedente. Ahora, ¿qué hacen ellos? En el caso de Ramón, Guido y Luis que van a competir, perfecto. Hay dos compañeros, Acevedo y Severino, dos compañeros meritorios que van a presentar su proyecto a la presidencia. No tienen recursos. No tienen el millón. No tienen el millón de pesos. Ay. Pero bueno, cuando tú ves esa competencia, tú dices, ok, vamos a competir a la presidencia. No hay problema. Ah, pero para los diputados, senadores, alcaldes, vamos a hacerlo por encuesta. ¿Qué es la encuesta en términos prácticos? La encuesta es el recurso que tiene el gobierno para generar el miedo suficiente a diputados, senadores, alcaldes, regidores o aspirantes de que si sacan la cabeza a favor de un candidato que le compita al del gobierno, ellos utilizan la encuesta como un mecanismo de ¿qué? Coercitivo, de represión. Ese es el elemento que está ahí. Me lo dicen los diputados, me lo dicen los senadores. Entonces, frente a eso, yo creo que nuestra organización está llamada a ser el garante de la democratización de la sociedad, pero siendo democráticos internamente, porque mire lo que pasa en este país. Aquí la gente suele ser democrático en la oposición y profundamente autoritario en el gobierno. Le pasa a todos. Mira, el partido. Nos fuimos del PRD y le criticábamos a Miguel que no hacía convención. Para elegir las autoridades no hicimos convención. Hoy hicimos convención. Imposiciones. En ese mismo orden. Le criticábamos a Miguel Vargas y a los otros partidos que los mecanismos de elección de la dirección de la organización tenían que ser democráticos. Bueno, lo decíamos en la oposición. En el gobierno sacamos a Fafa, sacaron a Ramón, sacaron a Cucuyo, a Tony Raful y trajeron a dos personas. Yo no tengo ningún problema, pero no fue de forma democrática. No, lo impusieron. En ese mismo orden. Los diputados. Bueno, hay diputados que en sus demarcaciones no ganan, pero lo están imponiendo. Entonces, mientras la sociedad quiere pluralidad, apertura, los instrumentos llamados a democratizar la sociedad, que son los partidos, no son democráticos. No son democráticos. Entonces tenemos ese problema. La gente cree que yo tengo una actitud en contra de mi organización. Por el contrario. Lo que yo estoy diciendo es que las mismas cosas que sosteníamos antes, ahora mucha gente se lo ha olvidado. Y peor aún, cuando venga este proceso, que para el 17 de agosto es la fecha límite que tiene el presidente de la República para decir lo que todo el mundo sabe porque él se va a presentar, se va a repostular. Entonces, yo quiero ver, yo te voy a pedir hoy que me invite a un programa después de,
cuando él diga, sí, yo voy a aspirar. El 18 vamos a hacer. Bien. 18, 19. Sí, para que tú veas, yo te voy a traer aquí, por ejemplo, los videos del hoy presidente de la República diciendo que no iba a la reelección. Hay un video famoso de él Bueno, rodando, diciendo, tráeme ese video, que cuando yo esté en el palacio tú verás. Yo estoy en contra de la reelección. En contra de la reelección. Y este programa, cuando nosotros estemos en el palacio, tú me lo vas a llevar y me lo vas a recordar. bueno, ayer estaba yo conversando con Varsovia de eso, y yo le decía a Varsovia y a Cavada que como él dijo que le llevaran ese video al palacio, a mí me gustaría acompañarlo a ellos dos para ver cuál va a ser la reacción del presidente hay que esperar, al presentarle el hay que esperar el 17 de agosto. Pero tú verás esa estructura mediática y de áulicos de este país, porque un gobierno que invierte 7.400 millones de pesos en publicidad tiene media prensa doblada. Entonces, ¿qué pasa? Ningún periodista se va a atrever a preguntarle eso. Presidente, usted dijo eso tanto, mire el video. ¿Qué usted va a decir ahora? En ese mismo orden. Hay un grupo de personas que yo le tengo respeto y cariño, y nada me va a hacer variar eso respecto de ellos. Pero fueron defensores del antirreeleccionismo. Entonces, no puede haber una reelección buena y otra mala. Si era mala la de Hipólito, la de Leonel Fernández y la de Danilo Medina, esta tiene que ser mala para los que sostenían esa tesis. Entonces, yo quiero ver frente a televisión a Milagros Ortiz Bosch, antirreeleccionista. A ver qué dice ahora. Yo quiero ver al doctor Jesús Félix Iglesias, antirreeleccionista. A ver qué dice ahora. Yo quiero ver a mi entrañable amigo y querido y respetado Juan Bolívar Díaz, antirreeleccionista. Ahora qué dice. Yo quiero ver a una persona que yo quiero y adoro, como Andrés L. Mateo, antirreeleccionista, ahora reeleccionista. Yo quiero ver. Hay que ver qué va a decir. A mucha gente. Porque la política se trata de ese tipo de debate, de argumentación seria, respetuosa. Porque el presupuesto nacional le ha hecho mucho daño a la sociedad dominicana. Hay una postura de Américo Lugo interesantísima. Américo Lugo, la dictadura de Trujillo le dio un contrato para hacer la historia de Santo Domingo. Y Trujillo insinuó de que ya que con ese contrato Américo Lugo había claudicado, que había cerrado fila con el trujillismo. Y Lugo le mandó una carta antológica, yo te la voy a mandar, que entre otras cosas le dice, no, pero mi miseria mando yo. O sea, aquí el presupuesto nacional, y eso es una herencia maldita del PLD, dobló demasiado voluntades, la opinión pública la redujo a la insignificancia. Entonces, esta sociedad necesita gente que tenga dentro del marco el mayor respeto posible un espíritu crítico, porque ven acá, yo soy amigo de Luis, yo soy más amigo de Luis que Luis mío, y lo he demostrado en los hechos, y yo no ando buscando negocio ni nada con el gobierno. Ahora, yo sostengo hoy las mismas ideas que yo sostenía hace 4 años. ¿Tú no quisiste aceptar un cargo por ese motivo en el gobierno? No, mira lo que pasó conmigo. Y eso lo sabe Antoliano, Luis Soto, Luis Abinader. Mira lo que pasó conmigo. Yo siempre sostuve la idea de que si yo llevaba el caso de Jean Alain, de Cáceres, de Gonzalo, no era elegante yo estar haciendo eso y en el gobierno. ¿Verdad? Porque esa era una prueba inequívoca de que desde el gobierno se estaba activando el circuito de la persecución. De verdad. Y además, yo siempre le he dicho a los muchachos, pero es que todos los del gobierno son amigos míos, son mis compañeros de partido, que compartimos, nos vemos tragos, discrepamos. Yo siempre le he dicho a ellos, mira, mi fiebre por el gobierno pasó hace 20 y pico de años. O sea, yo fui funcionario. Y yo creo que en la actual circunstancia represento una postura no contraria, diferente sobre aspectos fundamentales con el gobierno. Por ejemplo, a mí me llama la atención que el presidente de la República, en medio de una crisis sobre el tema de la inseguridad, plantee como solución que él todos los lunes se va a reunir con los organismos de seguridad en la policía. En la Policía Nacional. Primero, eso es una balaguerada. Es decir, Balaguer, cada vez que las instituciones no funcionaban, él se autodesignaba. Pero en el siglo XXI, cuando los organismos institucionales no funcionan, tú tienes que sustituir a los titulares, pero no sustituir la mecánica institucional en nombre de que tú posees la facultad para resolver el problema. El tema de la delincuencia ha derrotado al gobierno. Ahora, no es un problema exclusivo del gobierno. Lo que pasa es que el gobierno ha actuado con un sentido propagandístico respecto de la solución del conflicto. Un conflicto que tiene aristas de carácter social, de inequidad, de desigualdad. Yo te doy un ejemplo.
Nadie puede entender el tema del incremento delictivo en la República Dominicana sin hacer conciencia del profundo proceso de desigualdad e inequidad social. Lo que más rápido desmonta la tesis de que la economía va bien y todos avanzamos es el incremento de la delincuencia. Pero mira, por ejemplo, una estadística que salió hoy, que en el sector agrícola se han perdido 45,000 empleos. ¿Qué van a hacer esas 45,000 personas que no encuentran una forma digna de ganarse la vida? Todos se van a quedar sentados en su casa para ver cómo el mundo se desplaza, o van a esperar los 1.650 pesos que le depositen en una tarjeta del gobierno. Pero ese es el elemento de una gran discusión, y por eso yo voy a plantear oficialmente un debate interno. Es que los modelos económicos que solo descansan en el crecimiento de la macroeconomía, lo que han hecho es profundizar el nivel de pobreza. En el caso de la República Dominicana, todos nos sentimos bien cuando en un entorno internacional la economía dominicana crece. Pero ¿cuál es el alegato? No es que estamos bien, es que estamos menos mal que los otros. Y por vía de consecuencia, aquello de mal de mucho, consuelo de tontos. Pero hay indicadores en el día a día, delincuencia. ¿Y por qué la vuelta por México es la alternativa de la gente? Es porque en el marco del crecimiento, la distribución no es lo más correcto. Mira, te doy datos de este gobierno, que tiene un ministro de Economía como es Papeliza, que es una persona rigurosa. Miren, aquí es la primera vez en los últimos 100 años que la noción de pobreza es históricamente liderada en el sur. Es la primera vez que se concentra en el Gran Santo Domingo. En los últimos 100 años, el sector más pobre del país era el sur. Ahora es el Gran Santo Domingo. 34% de la gente que vive en el Gran Santo Domingo, pobre. En ese mismo orden. Los hogares monoparentales en la República Dominicana, en un 40.5%, lo encabezan las mujeres. Pero este es un país que por cada 100 hombres pobres hay 126 mujeres pobres. Y el gobierno no tiene políticas igualitarias de incorporación. Hay solo 2 ministras, la de la mujer porque es obligatorio, y de cultura. Y la de cultura. Y solo hay 15% de mujeres en puestos fundamentales. ¿Que hay gobernador en todo el país? Eso lo hizo Balaguer en el 66. Entonces, yo no estoy haciendo una crítica al gobierno. Lo que estoy diciendo es que en el interés de perfeccionar, enmendar cosas, hay que plantear una propuesta política hacia el interno del partido totalmente diferente. Porque hay cosas del gobierno que yo no creo. Hay cosas del gobierno que yo aplaudo. O sea, yo creo que lo de Miriam Germán Brito ha sido lo mejor que ha hecho el gobierno. Sí. ¿Y qué te parece esta operación Halcón en la que supuestamente se le amenazó a ella y a su hijo y todo lo demás? Mira, eso hay que llegar hasta las últimas consecuencias. No por doña Miriam como figura ni como procuradora. Que la sociedad dominicana no puede estar a expensa de que 2 o 3 delincuentes aterroricen a la sociedad en su conjunto. Lo que está pasando en Santiago en términos de fenómenos delictivos, hay que ir allá y darse cuenta. O sea, aquí hay que devolverle el derecho a la gente de andar tranquilo por las calles, como crecimos tú y yo. Que nuestros padres se iban con un nivel de tranquilidad. Sí. El tema delictivo, estamos en verano. ¿Dónde están los campamentos deportivos incentivados por la Secretaría de Estado de Deportes? O el Ministerio de Deportes. ¿Dónde están? No lo veo. Para activar a estos muchachos que tienen 2 meses y medio para ser creativos en sus casas o en la esquina. ¿Dónde está el programa avanzadísimo del Ministerio de Educación para que los jóvenes en su comunidad participen en la pintura de la escuela, en el arreglo de pupitres? ¿Dónde están los programas del Ministerio de Medio Ambiente sobre sargazo? ¿Verdad? Limpieza de playa. Para activar a los jóvenes. 550,000 jóvenes en este país ni trabajan ni estudian. Entonces después no se quejen que incurren en el mercado de las actividades delictivas. No tienen oportunidad. Pero además también el gran robo del 4% para la educación, que ha sido una gran estafa, y eso se demuestra en los resultados y en los análisis, donde la República Dominicana cada vez sale con una calificación deficiente. Sí, en materia de lectura comprensiva, matemáticas, hay un gran inconveniente con el tema educativo, pero además, por eso yo tengo una visión diferente. El modelo educativo dominicano sigue construyendo referentes para las profesiones tradicionales. Y los mecanismos de formación técnica, que es un requerimiento en función de un mercado laboral que cambió, está ahí. Pero no hay una dirección desde el Ministerio de Educación. No de todos. Señores, ¿cuántos jóvenes técnicos en computadora necesitamos? ¿Cuántos jóvenes con destreza idiomática necesitamos? ¿Cuántos chefs necesita el mercado hotelero? Es decir, yo creo en ese tipo de cosas y por eso
a partir del día 2 de julio, nosotros vamos a plantear formalmente en el Club San Carlos una actividad donde presentaremos nuestra visión de la sociedad, nuestra visión de gobierno y nuestra marca diferenciadora con la propuesta que representa Luis Abinader. En esa misma dirección decía, por ejemplo, Ramón Alburquerque, del por qué no se puede replicar el éxito que ha tenido el ITLA en todas las provincias. Correcto. ¿Por qué no facilitar eso que funciona? Correcto. Que ha sido bueno, que es un punto a favor que tuvo, que fue el gobierno del presidente Fernández. Sí. Entonces, ¿por qué eso no se implementa en cada provincia? Mira por qué. Yo creo que los gobiernos han estado muy pautados por la política del inmediatismo. Y como siempre operan con el reloj de lo reeleccionista, no tienen una visión a mediano plazo mucho más efectiva. El ITLA fue la manifestación estratégica de incorporar a la herramienta tecnológica a muchos jóvenes. Lo que pasa es que está en el área de Boca Chica, pero eso tú puedes reproducirlo en el sur, en el Cibao, en el este, y yo estoy totalmente de acuerdo con esa propuesta de que se disemine en todo el país los ITLA. Sí. Hay una batalla interna en el PRM, dígase con funcionarios que desean aspirar a la presidencia. En días pasados, en una actividad para las madres, observamos a un David Collado autoproclamándose para el 2028. ¿Tú pudiste ver ese video o esa intervención de David? No vi el video, pero él tiene derecho. Todos tienen derecho. Eso es lo democrático. Un partido político no se puede construir alrededor de un mesías. Y peor aún, el PRM no puede ser un partido donde dos se repartan todo. En el partido hay mucha gente con talento que construya su candidatura, que haga su propuesta. Eso es saludable. Luis tuvo una oportunidad. Los otros tienen derecho también. O sea, nadie se puso guapo cuando el compañero Luis Abinader decidió ser candidato. En el 11 obtuvo 7%. ¿Tú recuerdas cuando la competencia era Hipólito, Luis y él? Parece que alguna gente se lo ha olvidado. Porque aquí las mayorías se hacen minoría y las minorías se hacen mayoría. Entonces, hacia lo interno del partido y en segmentos de la población, la gente quiere un político que se parezca a ellos, que hable como ellos, que entiendan los problemas del día a día. Mira, con este tema delictivo, yo tengo la impresión, es que la mayoría de los funcionarios no entienden la lógica del barrio. Ellos no saben lo que está pasando en el patio, en el callejón. Y por vía de consecuencia formulan políticas cosméticas, sin entender cuál es el drama de ahí, de la exclusión social. Óyete, porque muchos dirán que conocen el barrio, pero lo conocen desde una perspectiva electoral y clientelista. Que llegan un día, se tiran No, una foto, porque quieren ser diputados, regidores, alcaldes. No, eso no es así. Es estudiar el tema. Besan una señora mayor de edad. O sea, el fenómeno de la urbanización de la pobreza, ella tiene que estudiarlo y entenderlo. O sea, ¿por qué en nuestro país, desafortunadamente, las expectativas de éxito de los jóvenes en la actual coyuntura es tocar el mundo de la ilegalidad, jugar béisbol o cualquier otro deporte? Que en el deporte son opciones legítimas, pero la señal que tienen en la sociedad es que los de arriba roban y no le pasa nada. Entonces ese es el camino que ellos transitan para calcar esas inconductas, porque yo estoy en desacuerdo con las prácticas delictivas abajo y creo que todo el peso de la ley tiene que caer. Pero los de arriba también. Porque todos esos delincuenticos del microtráfico, que hay que perseguirlos respetando los derechos. Cuando tú contabilizas lo que han hecho, no han hecho más que Donald Guerrero. Pero uno es de cuello blanco y otros son infelices. No, yo creo en un modelo que trate a todos por igual. Es igual que el video ese que se hizo viral de un joven no sé si fue en La Vega, que él le decía a los policías que a él se lo querían llevar por un tabaquito, mientras la misma policía sabía dónde estaban los verdaderos kilos. Sí. Esa es la realidad. Guido, invita a tu público a que le dé seguimiento a tu plataforma y a que te acompañen a San Carlos. Sí, miren, el próximo domingo 2 de julio, yo los invito a que con su presencia contribuyan con una propuesta política diferente, cercana a los sectores democráticos, populares, que quiere reivindicar lo que representó el doctor Peña Gómez, la inclusión de los históricamente excluidos,
y que los gobiernos en el siglo XXI no se pueden construir para servirle a un grupo, sino para servir a todos los dominicanos y dominicanas. Y acercar al país, porque no puede seguir siendo un país rico lleno de gente pobre. Aquí hay que acercar con políticas públicas efectivas a los pocos que lo tienen todo con los muchos que no tienen nada. De eso se trata nuestra propuesta y que oficialmente arranca el próximo domingo 2 de julio a las 10 de la mañana en el Club San Carlos. En una carta dirigida al presidente de la República Dominicana, entre muchas cosas, le pedías al presidente que el partido no puede ser manejado como un club social. Claro, evidentemente. Los partidos políticos con las características del nuestro, y reivindicando a Peña, representaron la oportunidad de que el obrero, el estudiante, el trabajador, el campesino, el intelectual, el profesional, por su esfuerzo, tuviesen una participación en la vida política. Y cuando tú construyes la participación política alrededor de parámetros como el dinero, tú no estás haciendo un partido, estás haciendo un club social. Entonces, los partidos son instrumentos para eso, para servirle a todos, en igualdad de condiciones. El de Gualey, el de Guachupita, el de Gaco, el de Naco, el de Arroyo Hondo, el de la marginalidad, el de los cacicazgos. Eso es un partido que exprese la diversidad que es la sociedad dominicana. Porque a veces uno tiene la impresión de que la gente tiene razón cuando rechaza la conducta de los políticos, porque solo los usan en tiempo de campaña. Los reniegan durante 4 años y se acuerdan de ellos el día de las elecciones. Y sobre Ramfis Domínguez Trujillo, ahora que se abrió la oportunidad de que se reconoció su partido, ¿tú entiendes que él puede ser una opción electoral o con las sentencias que él tiene previas no pudiera postularse? Mira, aquí hay una nostalgia autoritaria en este país. En todos los países donde hay una experiencia de dictadura hay una nostalgia autoritaria. Pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa en Brasil. Y en el caso específico de la República Dominicana, también. En el caso específico de su candidatura, sin lugar a dudas, hay requerimientos constitucionales que le habrán de dificultar el trayecto de oficializar la candidatura. La Junta Central Electoral, en un derecho, le reconoció el partido. Ahora, reconocer un partido no implica que él sea candidato. Pero como yo voy a ser un competidor potencial con la gracia de Dios y el voto de la mayoría de mi partido y una parte importante de la sociedad, yo no quiero incurrir en otro mecanismo que no sea que lo que él represente, derrotarlo en el seno de la sociedad, con propuestas, con ideas. Y yo siempre prefiero derrotar en las urnas a la gente y no con tecnicismo de carácter legal, porque creerían algunos que es una excusa. Yo soy un gladiador democrático. Yo creo en la competencia. Ahí está, qué bueno. Gracias, Guido Gómez Mazara, por tu tiempo, por venir a abordar estos temas de interés y sobre todo para que esa militancia que sigue paso a paso lo que estás haciendo dentro del PRM esté enterada de tus ideas y también de esa gran convocatoria que estás haciendo para San Carlos. Recuerden compartir este contenido y nos reencontramos en una próxima ocasión. Bye, bye.